Quiero dar todo mi agradecimiento a los arlequines colaboradores, los cuales son Jovita Velázquez, María Luisa Ponce, Miriam Navarro, Romy Cervantes, Marta Nayeli Lorandi, Isabel Arzos, Lacri, Hugo Mejía, Vicente García Rodríguez. Muchísimas gracias por su apoyo. Y este video es gracias a todos ellos. Arlequín, y si puedes, conviértete en un colaborador. Así este canal tendrá muchísimo más material. Para ti, ¿qué es el terror? Sé que eres un amante de este tan oscuro género. Y sobra decir que disfrutas de cada uno de los matices, sabores y texturas de este mi mundo. Acompáñame y prepárate, porque la función va a comenzar. Soy Chloe, el Arlequín, y hoy te presento El Callejón del Colgado. Si vives en la Ciudad de México, tal vez hayas visitado o conozcas por nombre la calle Venustiano Carranza, antes llamada de la Cadena. Tuvo origen en esta calle un suceso que originó la presencia de un espectro, y con él esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indios, mestizos, españoles y frailes peninsulares en su mayoría, vivían en permanente temor, debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por las noches, en cualquier momento, se escuchaban fuertes alaridos en la calle, que el asesino profería mientras escapaba. La población sabía que se acababa de cometer un crimen y entonces ponía seguros a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas los llegaron a ver corriendo, gritando y aún empuñando la daga. El ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era un demonio. Así, el fraile Sanabria, que en una de esas noches, en compañía de un mestizo, regresaba de dar confesión, de lejos lo vieron y enseguida escucharon una voz desesperada. La ronda, venid, alguaciles, por Dios, venid. Temerosos, se acercaron al lugar en donde provenía el llamado y allí encontraron a un hombre inclinado sobre otro que yacía en el suelo cubierto de sangre. Dios mío, ¿qué sucedió? Mi hermano se muere, padre. Ha sido acuchillado por ese demonio. Confiésele, por favor. Por favor. Fray Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que éste agonizaba. Lo siento, caballero. Solo puedo darle la exhumación. No es posible, padre. ¿Acaso se va a morir? Callad y dejadme hacer. El fraile, con la cruz y el rosario en mano, procedió el sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos. Se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó. Mirad, mi hermano don Jimeno ha sido víctima de ese demonio. Ira de Dios. Otro muerto acuchillado sin piedad. ¿Qué manos perversas es capaz de tal infamia? Lo vimos, señor capitán. Creo que era el mismo diablo. Perdonad, padre, pero para mí esto es obra de un malvado. Hombre o demonio, sois la justicia. Deberéis detenerlo. ¿Qué más quisiera? Pero bien sabéis que tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la traza. En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas a cualquier rumbo del mismo. Pereciera hombre que mujer, pobre y rico,
Lo único común era la puñalada, honda y certera, que sentaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Despoblada prácticamente la ciudad en aquel entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los eyes de los moribundos. Solo se encontraban los cadáveres frescos aún, o los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al demonio, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía. Otros, más incrédulos, lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de don Pedro de Villegas a las afueras de la ciudad, y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también que había varias heridas en su pecho, y no una, como se sabía, acostumbraba a dar el demonio. Un conocido del difunto señaló sus sospechas. Con seguridad, el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer con quien don Pedro tenía amoríos prohibidos. Otro hombre, aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, solo cumplió con las diligencias de rutina que el caso requería, sin que se hiciera ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey, don Luis de Velasco II, reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato, mismo que decía así: yo, el virrey don Luis de Velasco II, ordeno en relación a los crímenes que agotan la Nueva España, que si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo el Instituto del Santo Oficio, y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicar al crimen el más horrible y cruel de los castigos, de modo pues que para un mismo fin, la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado. Durante varias noches se pudo ver a los religiosos recorrer las calles con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio, pero en todas las ocasiones en las que el asesino atacaba, los soldados y religiosos llegaban tarde. Ya la víctima yacía moribunda y el responsable había escapado. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de estos. Los religiosos también lo vieron correr y aunque hicieron los esfuerzos de perseguirlo, pronto desapareció de la vista. El asesino se escabullía con presteza. Parecía ser hombre y demonio a la vez. Un demonio que tenía, a decir de un fraile, la piel de cabra y los ojos de gato. O que era una bruja, como señalaban uno de los oidores que formaba parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en plenitud del cenero nocturno para alejar el maleficio que asolaba a la ciudad virreinal. Después de un tiempo, la persecución cesó. Aun cuando el sentir general era aprensivo, las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada. Entre ellos, el oidor mayor, don Álvaro de Pedro y Zúñiga, que laboraba como siempre en su casa, en la calle de Cadena. Una mañana, el sirviente del oidor entró en su despacho para comunicarle, sumamente nervioso: perdonad, señor amo, pero un hombre pregunta por vos. Decidle que me vea en la audiencia. Le dije tal, señor, mas insiste. Dice que es un asunto secretísimo relativo al demonio criminal. ¿Qué? Haced pasar y dejarme a solas con él. El oidor lo esperó de pie. Entró un hombre de aspecto modesto que se presentó. Buenos días, vuestra señoría. Soy Lisandro de Otuñado, natural de San Lucas, tonalero de oficio. Me atrevo a molestarlo porque decid que conoces la identidad del asesino, del diabólico ser. Así es, señor. Le he seguido varias noches y he visto atacar a sus indefensas víctimas. ¿Y después? Continúa. Le he seguido y le he visto entrar a su casa. El oidor se puso de pie resuelto. No perdamos tiempo. Vayamos a la audiencia. Ahí os recompensaréis por revelar la identidad del criminal. El oidor se hallaba alborozado.
En su mente pronto se formó la idea sobre las ventajas que obtendría por intervenir en el asunto tan álgido, pero el hombre se quedó callado, sin moverse a lo que el oidor le demandó. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os detenéis? Perdonad, señor oidor, pero no busco recompensa por revelar el nombre del criminal, sino por callarlo. ¿Qué decís? No os entiendo. ¿Pagar porque calláis? Si lo que precisamos es saber el nombre del asesino. Con la cabeza baja, que escondía sus trovos ojos, el hombre dijo: Señor oidor, el asesino es vuestro hermano, don Gaspar de Abadés. No, es imposible. Mi hermano está enfermo. ¿Pero criminal? No es. Averígualo, vuestra señoría. El oidor dejó al hombre en el despacho. Caminó hacia la habitación de su hermanastro, abrió la puerta y grande fue su estupor cuando revisó el lecho de este. Encima de una manta sucia y revuelta se hallaba una capa cuyo embozo tenía manchas de sangre y sobre este yacía un puñal con el filo cubierto por abundante sangre reseca. Es la sangre de sus víctimas, Dios mío. Cuando regresó donde lo esperaba Lisandro, el oidor iba anodado. Le costaba creerlo, pero ahí estaban las pruebas. Además sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El taonero esperó un momento a que se repusiera. Entonces le dijo: ¿Os habéis convencido, verdad? Fije vuestra merced la cantidad de oro que ha de darme, que yo me daré por bien pagado. Idos ahora, señor Lisandro. Ya os avisaré mañana. El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos. Tomada su decisión, al día siguiente, entregó una cantidad a Lisandro de Ontuñano, quien aseguró su silencio. Por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó a la primera extorsión. Continuaron otras. El oidor mayor había desmejorado, le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Al fin, una mañana mandó a detenerle. Lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lisandro de Ontuñano, dicen los documentos del Santo Oficio, proclamó su inocencia. Pero fue en vano. El juicio se celebró. Él sabía que podía ser condenado, consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la Inquisición, conocida por todos los habitantes. Pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que se lo comunicó al carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lisardo quiso chantajear al funcionario con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarase conocer al asesino, haber visto pero no saber su nombre ni su lugar de morada. A cambio de ello juró dejarlo ir. Por su parte, Lisandro juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio con el oidor mayor al frente del jurado. Este le preguntó: «Confesad que habéis visto morir a las víctimas. ¿Corre la sangre y sabéis su identidad?» «Sí, confieso». El oidor se levantó de su asiento para señalarlo. «Miembros de este santo tribunal, no hay duda alguna. Aquí tenéis al diabólico asesino. Sometedle a tortura en tanto se decide la forma de matarle». El verdugo lo tomó por los hombros. Violento lo condujo a la cámara de castigo. Ahí fue sometido a la súplica del potro. Un verdugo daba vueltas a una barra colocada en los extremos derecha del cilindro de madera que a la cabecera del hombre y envuelto en cuerdas jalaba de sus brazos sujetados. Mientras tanto, un fraile lo interrogó sobre las razones de sus asesinatos. Lisandro negó todo, y antes de que le fracturasen sus miembros dijo: «Soltadme. El criminal es el hermano del oidor mayor, don Gaspar de Aceves». Pronto el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo. Este no dio importancia al hecho, adujo una venganza en su contra y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte, preocupado en el fondo de que siguiera hablando. El fraile se le ocurrió una siniestra idea: castigarle por sus crímenes y por difamar al oidor. Intrigado, este quiso saber de qué manera se haría el castigo, a lo que el fraile respondió:
Vivís en la calle de Cadena, que se ha colgado de la cadena superior que está frente a vuestra casa. El día de su ejecución la gente se agolpaba en las aceras. Furiosa arremetía contra el reo, que en esos momentos pasaba. En medio de la procesión de guardias y religiosos, una vez que llegó al lugar, la sentencia fue leída por el pregonero. Colgaron la cadena a su cuello y entonces el fraile se acercó al hombre ya aniquilado por la tortura. En tono piadoso le expresó: confesad vuestros crímenes para que vuestra alma pueda llegar al cielo. Soy sacerdote. Decidle a Dios que invocáis que me permita volver a este mundo a demostrar mi inocencia. No puedo pedir tal cosa. Lo haré yo si llego a visualizar el cielo. Os juro por Dios que vos también sabéis de mi inocencia. A lo lejos, ya aletargado, escuchó la orden de su muerte. Su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores de la casa frontal del oidor mayor, donde quedó 3 días expuesto al morbo público. Al 4.º día, el cadáver fue bajado. Por su parte, el oidor don Álvaro de Pedero mandó poner gruesas rejas en la habitación de su medio hermano, el mismo día de la ejecución. Quería asegurarse de evitar sus crímenes, pero a la vez también era una forma de castigo hacia el verdadero criminal, porque el remordimiento lo atormentaba. Esa noche, en la que la pestilencia del cadáver todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir. Adelantó unos pasos hacia la casa de enfrente y al elevar la cabeza vio entre la luz de la luna llena la sombra del ahorcado. Pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia, pero de día y de noche, durante semanas y meses, la silueta seguía apareciendo en el mismo lugar. Ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba siempre. Entonces evitaba mirar hacia la cadena, mas una fuerza ultraterrenal lo hacía voltear la cabeza para elevar la vista. Poco después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética que provenía de los muros. En ellos se dibujaba la sombra. El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar, pero la silueta seguía ahí. Entonces cobró valor. «Marchaos de aquí. Marchaos, sombra ominosa. Comprended. Tenía que salvarlo». Transcurrieron 7 meses de suceso. Los crímenes cesaron y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche se escuchó el terrible alarido y con él el descubrimiento de una nueva víctima. El oidor tuvo la seguridad de que su hermano no era el autor, pues encerrado estaba y se hallaba dormido la noche del asesinato. 2 días después, un hombre que caminaba por la calle, ya avanzada la noche, fue atajado por la siniestra figura que al instante levantó el brazo con puñal en mano, dispuesto a matarle. Pero entonces el asesino sintió una presencia atrás y se detuvo. Al volver el rostro se topó con un espectro, un esqueleto que lo levantó con enorme fuerza y sin darle tiempo a nada, rodeó su garganta y apretó hasta verlo morir. El hombre que se había salvado del asesinato se alejó del lugar tembloroso ante la visión de lo ocurrido. Horas más tarde, casi al alba, la ronda de lavaderos descubrió el cuadro. En el suelo yacía un cadáver y junto a él un esqueleto que le rodeaba el cuello con sus manos desencarnadas. Uno de ellos identificó al cadáver como el hermano del oidor mayor, pero no se supo explicar la presencia de ese esqueleto y su identidad. Solo se notó la cadena que colgaba de su cuello sin piel. Se llamó al Santo Oficio, quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicar el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a don Gaspar Aceves, pero esto no tenía sentido. Al fin, tuvieron la respuesta. Un hombre que venía apoyado en su esposa llamó a la puerta de las autoridades religiosas para dar su testimonio sobre el atentado sufrido la noche antes y sobre el espectro que le salvó la vida. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino era el hermano del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado, acaso como parte de su alucinación, que éste dijo a don Gaspar cuando lo estrangulaba: «No me conocéis. Soy Lisandro de Untuñano, que viene a demostrar su inocencia». Los ahí presentes disimularon su risa, pero el fraile, confesor de Lisandro a la hora de su muerte, contestó muy serio:
Es verdad lo que dice este hombre. Se trata del mismo cristiano a quien dimos muerte, acusado por el oidor mayor. No cabe duda. Yo mismo vi la cadena en su cuello al hacer el exorcismo, pero no lo creí. Uno de los oidores comunicó: pediré instrucciones al virrey. Entre tanto, detendremos al oidor mayor. El fraile contestó: demasiado tarde. Vuestra señoría, el oidor mayor se ahorcó. Por mucho tiempo la calle de la cadena fue denominada como la calle del colgado, quizá debido a la ejecución de Lisandro de Ontuñano o al suicidio del oidor mayor. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero por mucho tiempo, aseguran las personas que la vieron, se mecía la sombra del ahorcado bajo la cadena que se extendía de un extremo al otro del muro. Y Arlequín, si te ha gustado este video, por favor, compártelo. Déjame un like y un comentario. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, suscríbete. Tengo muchísimas leyendas mexicanas de la época colonial. Si ya estás suscrito, por favor verifica que tengas la campana de notificación activada. Así YouTube te va a avisar cada que tengamos un directo o cada que suba un video. Y por último, Arlequín, si puedes y te nace, apóyame en Patreon, por PayPal o por Oxxo. Este canal se mantiene gracias a sus donaciones. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Clau. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.